La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo medir nuestra fe? Vamos a mirar, hermanos, y ser honestos con nosotros mismos para medir nuestra fe. Yo ya les he compartido que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto es fe, hermanos. Este fuego, esta flama, es la fe. Esta flama es el Espíritu Santo. Esta flama puede subir, puede bajar y puede apagarse. Entonces, si la flama se extingue, perdimos la fe. Si la flama está, vamos a decir, apenas como en los carbones, tenemos el Espíritu, hay que avivarlo, dice Pablo. De hecho, Pablo menciona los carbones encendidos, o sea, para ayudar a aquellas personas incrédulas, vamos a decir un ateo, a que tenga fe, la mejor forma, hermanos, es a través de nuestro testimonio de Cristo Jesús. O sea, cuando una persona nos ofende, si nosotros en lugar de devolverle a violencia con violencia, si nosotros le regresamos amor en contestación a la violencia, Pablo menciona, dice, es como echarle carbones encendidos. O sea, hermanos, es como darles el Espíritu Santo. Ahora, eventualmente el Espíritu Santo viene sobre las personas a través del testimonio de Cristo Jesús. Entonces, una persona atea, de la única forma que puede creer es a través de, obviamente, de recibir el testimonio de Cristo Jesús. Obviamente debe de estar receptivo. ¿Cómo es una forma de estar receptivo? Precisamente cuando mira en nosotros que tenemos algo especial. Por ejemplo, Ramón, un ateo, mira a Panchito, que cuando lo trata mal, él contesta con amor. Ramón es tocado por el amor de Panchito. O sea, dice, ¿cómo es que este, vamos a decir, idiota contesta con amor cuando lo tratan bien mal? Bueno, eventualmente, estas personas, a este amor de Dios, quebranta los corazones duros. De hecho, acabo de mirar un testimonio de una persona que era atea y sale llorando en su testimonio y dice básicamente, Jesús es real, Jesús está vivo. Y ella no haya cómo decirlo, lo puede transmitir, yo lo puedo ver, pero ¿cómo es que ella lo recibió? Precisamente por esa razón. Cuando miran el comportamiento de un verdadero cristiano. Entonces vamos a las escrituras. Fíjense bien, si yo les digo que esto es fe, si tenemos fe, va a haber milagros en nuestras vidas, para bien. Si esta flama crece, la meta de nuestra fe, hermanos, la meta de nuestra fe es no temer a la muerte. Esa es nuestra meta en esta vida carnal, en esta vida, en este mundo. Ya una vez que no le tenemos miedo a la muerte, es porque nuestra fe es grande. Entonces, si hay miedos, si hay temores,
nuestra fe es pequeña. Fíjense cómo lo dice Jesús. ¿Okay? En Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando viene la tormenta a nuestras vidas, en este caso los apóstoles pasan por una tormenta, literalmente, pero también es simbólico para las tormentas de la vida. Ellos tuvieron miedo y le gritan a Jesús, Señor, Maestro, ¿duermes? Lo despiertan. Jesús se levanta, calma los vientos y les dice Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Déjenme decirles, hermanos, como siempre les he dicho, yo tengo un mensaje bajado del cielo, es bíblico. Básicamente me fue dado el mensaje para que proclamara el mensaje de esperanza. Ahora, yo les voy a transmitir este mensaje de esperanza, pero voy a tomar el ejemplo en el Antiguo Testamento. Nosotros ya podemos ver, hermanos, lo que nos va a pasar basado a lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver ahí la creación, cuándo es cuando una persona puede dar fruto, cuándo es cuando una persona en realidad tiene fe, cuándo es cuando una persona no tiene fe, dice tener fe, pero en realidad no es fe. Entonces yo voy a usar el Antiguo Testamento para medir nuestra fe. Jesús dice, por ejemplo, a Pedro, cuando no pudo caminar en el mar, así como lo hizo Jesús, dudó, le dice, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, vació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces podemos ver en Lucas 12:28, es lo mismo que habla acerca de la hierba del campo. ¿Por qué dicen ustedes que no tienen que comer? Hermanos, la razón de por qué yo traigo este mensaje que me fue dado es porque vienen días muy difíciles, hermano, muy difíciles. Sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Entonces necesitamos la fe para sobrellevar los cambios que vienen. Nosotros, fíjense bien, hermanos, estamos acostumbrados a ir a abrir a la llave de la regadera y echarnos un bañito con agua tibia. Algo que hacemos todos los días, algo que hacemos o todos los sábados. Yo a veces bromeo y digo, yo ya me bañé, pues ahora es sábado. Entonces yo digo, esas cosas simplemente aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente ni toma en cuenta, por ejemplo, que en la India el tener un excusado es un privilegio, pero muy grande, muy grande. El ir al baño aquí en un excusado, o sea, ¿quién da gracias a Dios porque tenemos un excusado? ¿Quién da gracias a Dios porque la basura viene cada semana? Hay lugares donde pasa 2, 3 veces por semana. Aquí en Estados Unidos, aquí en esta área viene una vez por semana y se lleva la basura. Bueno, vienen días en donde la basura se va a amontonar, vienen días en donde algunas veces vamos a poder tomarnos un baño con agua fría y eventualmente vienen días en donde no nos vamos a poder bañar, no nos vamos a poder bañar, porque no va a haber agua. De hecho, va a haber guerra por el agua. Entonces, ¿quién da gracias a Dios porque tenemos un mercado donde podemos ir y comprar comida? Nadie, muy poca gente da gracias por eso. Bueno, vienen días en donde la comida
la gente se va a matar por la comida. ¿Por qué? Porque nuestra fe, hermanos, nuestra fe es probada. Entonces, cuando nosotros nos apartamos del Señor, de nuestro Padre Dios, y no hacemos lo que Él nos dice, entonces el Señor viene y pone orden. ¿Y cómo lo hace? Bueno, precisamente vienen las cosas que vienen, precisamente porque el Señor nos ama. Quiere traernos para que le busquemos con todo nuestro corazón. Entonces, fíjense, yo les decía acerca de la fe, cómo la podemos medir. Y les voy a dar el ejemplo en donde Pablo menciona a Timoteo acerca del fuego. Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego, o sea, el Espíritu Santo, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, yo, por ejemplo, Billy Graham, cuando predicaba el Evangelio, ¿qué andaba haciendo? Imponiendo las manos. Entonces, todas las personas, simbólicamente, que escuchaban el Evangelio, los que lo recibían el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo hay que estarlo cuidando. La palabra de Dios dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Gabriel. No entristezcan a Gabriel. ¿Por qué? Porque si lo entristecemos, entonces viene la ira de Dios. Tenemos que estar siempre cuidando del fuego. ¿Cómo cuidamos del fuego? Primeramente hay que escucharlo. Primeramente hay que cuidarlo, alimentarnos de lo que nos dice el Espíritu Santo. Ya está escrito lo que el Señor dice, pero para poderlo absorber necesitamos a Gabriel, porque si no, no lo vamos a entender. Entonces, y ya una vez que lo tenemos, ese Espíritu nos conduce a Jesús. El Espíritu Santo simplemente nos recuerda que debemos de honrar a Jesús y amar a nuestro prójimo. Entonces debemos de honrar a Jesús y debemos de amar a nuestro prójimo. Si nosotros estamos haciendo eso, esa flama se va haciendo cada vez más grande, a tal punto en donde ya no le tienes miedo a la muerte. Se los voy a decir así, como lo dice Pablo. Justificados pues por la fe, por el Espíritu en nosotros, que siempre nos está enseñando, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, o sea, en Jesús, tenemos entrada por esta fe, el Espíritu, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Satanás viene tras nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Gloriarnos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, tenemos el Espíritu, tenemos la palabra de Dios, tenemos su Espíritu. Viene la tribulación. Si nosotros confiamos en el Señor, esta flama crece. ¿Por qué? Acuérdense que Dios le dijo a Pablo, cuando Pablo tenía problemas de orgullo, y le dice, Señor, quítame este mensajero de Satanás que me abofetea.
y lo hace orgulloso a Pablo. Y el Señor le contesta: Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, para que esta flama crezca, tienes que reconocer que tienes una necesidad de Dios y que Dios viene y te va a salvar precisamente cuando estás a punto de perder tu esperanza. O sea, ahí donde eres débil, ahí cuando ya estás a punto de perder la fe, viene Jesús, viene el Señor, viene nuestro Padre Dios, pero tú sigues poniendo la mirada en Él. Entonces viene el Señor y hace un milagro en tu vida. En otras palabras, haz de cuenta que tu pico de águila te lo está machacando y te quedas sin plumas. O sea, te da un pico nuevo y te da alas nuevas. Esto no puede pasar, hermanos. Otro ejemplo. Una persona, Panchito, se enferma de cáncer o de SIDA, vamos a poner SIDA. Es HIV positive, ya tiene el virus del SIDA y se activa. Y en cuanto se activa, eventualmente cuando bajan las defensas, si mal no recuerdo, en unidades, no sé si son en millones, a una unidad de T-cells, cuando baja, creo que abajo de 500 ya es SIDA. O sea, ya te vas a morir. Prepárate porque te vas a morir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que activar la fe, hermanos. Tenemos esta flama. Esta flama puede estar como un carbón encendido. Entonces, o puede estar así como este. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si está como un carbón encendido, ¿qué tenemos que hacer? Así como le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego, o sea, échale aire para que prenda otra vez. ¿Cómo hacemos eso? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, agárrate a la Biblia, empieza desde Génesis y ponte a leer, no a estudiar, a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. No le des tiempo a la enfermedad. Dedica tu tiempo a la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a conducir a que te enfoques a leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en la medida que vas leyendo, vas viendo las promesas de Dios. Y tu fe eventualmente, si está en carbón, prende. Y eventualmente va creciendo allá a tal punto. Ahora tu cuerpo se va a ir debilitando cada más. Entonces tú estás: Señor, hágase en mí según su voluntad, Señor. Si usted me quiere llevar, lléveme, Señor. O sea, eventualmente, y ahí, cuando parece que ya la persona se va a morir, viene nuestro Padre Dios juntamente con Jesús. Eso es entrar, hermanos, en la tierra prometida. Eso es dar fruto. Viene ahí y te sana. Te sana del SIDA. Y no nada más te sana del SIDA. Te sana de toda la enfermedad, porque no nada más es el SIDA. Te sana de todo. O sea, aún de lo, se puede decir, en relación a tu inteligencia. Te sana porque te sana. Entonces, obviamente ya cuando llegas a ese nivel, el Señor te usa para que seas luz en la oscuridad. Tienes el testimonio de que el Señor te salvó del SIDA. Eso es salvación. Eso es dar fruto de fe. Entonces, ¿por qué hiciste eso? Porque obedeciste. Entonces, fíjense, mientras la persona está en el SIDA, fíjense aquí, en Romanos, ya tienes el Espíritu Santo. Dice: pero quien también tenemos entrada por esta fe, por el Espíritu, a esta gracia en la cual estamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Dios va a obrar en mí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Señor, tengo sida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú sigues firme, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. O sea, no es que el Señor te va a sanar así de un día a otro, no. Paciencia. Entonces ahí vas, ahí vas. Cada vez te cuesta más hasta estar despierto para leer la palabra de Dios. Entonces la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Entonces eventualmente ya tienes tu esperanza, Señor, hágase en mí según su voluntad. Lléveme, Señor, si es su voluntad. Le has perdido el miedo a la muerte. Ya no te da miedo. ¿Por qué? Porque tienes esa comunicación con nuestro Padre de Dios. A través de su palabra, a través de su Santo Espíritu. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios está hablando, tú estás escuchando. Eventualmente tú también le das gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre mío, hágase en mí según su voluntad, Señor. Y ya lo que tú le digas, ahí es cuando tú, porque en una comunicación alguien habla y otro escucha. Este habla y este escucha. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, básicamente estás escuchando a Dios a través de la palabra de Dios que toma vida. Entonces, ¿qué tan grande es tu fe? Bueno, vamos a ver, hermanos, cómo está tu fe, tomando en cuenta esto. Que fíjense en 1 Corintios 5, cómo es de que se puede perder la fe, la salvación en nosotros. Fíjense bien, ya entendiendo esto. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Okay. Puede estar apagado en nosotros, pero fíjense cómo lo dice Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, 1 Corintios 5. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes andan envanecidos. ¿No deberían más bien haberse lamentado para que fuera quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, aquí está la autoridad de los discípulos de Dios, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, Ramón, que anda con la mujer de su padre, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Esta persona básicamente se le quita la salvación. ¿Por qué? Porque no está dando testimonio, no está haciendo luz en la oscuridad. Entonces dice Pablo, esa persona, Pablo lo entrega a Satanás para destrucción de la carne, pero fíjense en relación al espíritu, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, hay que diferenciar estas dos. Ramón, que prefiere el mundo antes que a Jesús, no quiere dar fruto, dice Pablo, a ese ya lo entregué a Satanás. Ramón ni siquiera se dio cuenta. Básicamente, ¿qué hizo a Pablo? Le quitó el espíritu. Fíjense bien, David en el Salmo 51, cuando pecó y vino el profeta y lo redarguyó, le dijo su pecado, y el mismo David dijo, la persona que ha hecho debe morir. Y le dice el profeta, esa persona eres tú.
David, a diferencia de Saúl, reconoció su pecado, comenzó a llorar y él dice, perdóname, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no se lo quitó, no se lo quitó. A Saúl se lo quitó. Saúl perdió su salvación. Él fue ungido, así igual que David. Pero ¿por qué se le quitó el Espíritu? Porque desobedeció, hermanos, y nunca se arrepintió. No se arrepintió. Él decía de palabra que se arrepentía, pero no se arrepentía. Nunca reconoció su pecado. Entonces, eso es así, hermanos. Tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que mantener nuestra fe encendida. Que esta fe no se apague. Jesús dijo, oren en todo momento. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, viene la destrucción a esta nación. Tenemos que estar en el espíritu. ¿Cómo está tu fe? Hebreos 3:12. Fíjense bien. Fíjense cómo lo dice Pablo aquí, hablando de la fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Nos podemos apartar de Dios? Sí, nos podemos apartar, hermanos. Sí, nos podemos apartar. Ya teniendo el Espíritu Santo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Participantes, o sea, somos cristianos. Con tal de que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, fuimos salvos gratuitamente. ¿Cuándo es cuando nos apartamos de Dios? Cuando empezamos a juzgar o a criticar o a despreciar a los hermanos cristianos, sobre todo a los débiles en la fe. Yo les he dicho, si nosotros nos hacemos como los fariseos, entonces perdemos nuestra fe. O sea, ¿en qué debemos de permanecer en la fe? En que nosotros somos salvos gratuitamente. Entonces, si la recibimos gratuitamente, entonces ¿por qué juzgas o menosprecias a tu hermano cristiano? Ahí es cuando se comienza a perder la salvación. ¿Por qué? O sea, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, comenzando en el 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Aquí, y lo vamos a estudiar, aquí ya habían sido salvos, ya habían salido de Egipto. Dios los salvó cuando comieron la cena pascual. Obedecieron a la cena pascual. Y por haber obedecido a la cena pascual y haber puesto la sangre en el dintel de la puerta, fueron salvos. Solamente por comer la cena pascual y poner la sangre en el dintel. Salieron de Egipto
fueron salvos, ya eran justificados para con Dios. Pero la entrada a la tierra prometida, el Señor los trajo por el desierto. ¿Por qué? Porque dijo, si los llevo a la tierra prometida, no están listos. Porque en la tierra prometida hay guerra también. Y había gigantes. Entonces el Señor los probó. ¿Qué hizo? Mandó 2 espías. Y 10 de ellos cuando regresaron dijeron, no, sí, aquí la comida es buena, dice, pero nos van a matar, son unos gigantones. Después de que habían visto las 10 plagas en Egipto. O sea, a pesar de lo que vieron, ellos regresaron. Y lo vamos a estudiar. Entonces, fíjense. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Está hablando de la gente que salió de Egipto. Donde me tentaron vuestros padres y me provocaron. Y vieron mis obras 40 años. 40 años. En donde murieron esas personas, no entraron a la tierra, o sea, no descansaron, o sea, no entraron en el reposo. Entonces, una persona que escucha el evangelio, sí, Jesús murió por ti. ¿Tú crees que Jesús murió por ti? Ok, descansa en Jesús. Tú no puedes descansar en Jesús y andas criticando al hermano católico, al hermano testigo de Jehová. Si andas despreciándolos. Cuando tú desprecias a un débil en la fe, no estás amando. Entonces, si no estás amando, no vas a poder entrar a la tierra prometida, porque no estás amando. Jesús nos dio el mandamiento, ámense los unos a los otros. Ámense los católicos con los testigos de Jehová. Ámense los cristianos, ámense los unos a los otros. Si tú no haces eso, no puedes entrar en la tierra prometida. Fíjense cómo lo dice Pablo en Romanos 14. ¿Ok? Recibir al débil en la fe. Una persona que tiene poquita fe. Pero no para contender sobre opiniones. Y nos vamos a enfocar en lo que dice Pablo aquí. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Yo como de todo. Yo como carne de puerco, yo como camarones, yo como de todo. Obviamente de lo que me gusta, no voy a comer algo que no me gusta. El que lee el Antiguo Testamento y lee y dice, no debes de comer carne de puerco, no puedes comer camarones, no puedes... Obviamente esta persona todavía no entiende la palabra de Dios. Pablo le llama débil en la fe. Los testigos de Jehová son débiles en la fe porque piensan que no se deben de comer carne. Los adventistas dicen, no, debemos de comer verduritas, así como dice Ellen G. White. El católico come de todo. ¿Okay? Entonces fíjense, el que come, yo como de todo, dice, no menosprecie al que no come. O sea, yo no debo despreciar al adventista que no come carne de puerco. Yo no debo de menospreciar al testigo de Jehová que no come carne de puerco, o a los judaizantes que no comen carne de puerco. Fíjense, todavía no entienden que eso era simbólico. No lo dijo por los puercos, lo dijo por los puercos son los incrédulos, los que no eran judíos. Está en Hechos 10. El Espíritu Santo, vamos a decir, Gabriel le dice a Pedro,
O vamos a decir Jesús. ¿Quién mandó a Gabriel? Nuestro Padre Dios. Entonces, ¿quién es el que dice eventualmente? Nuestro Padre Dios. Nuestro Padre Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Allá había puercos, carnes impuras. Y Pedro le dice, no, Señor, porque yo nunca he comido carne, nada impuro. Y el Señor le dice, básicamente Jesús le dice, lo que yo he purificado, no le llames impuro. Cómelo, cómelo. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de Cornelio, que no era judío, y su familia. Ellos eran los puercos, ellos eran los animales impuros. Bueno, ya Jesús murió por ¿cuántos? Por todos. Jesús murió por los homosexuales, por los transexuales. Y déjenme irme al extremo. Jesús murió por los pedófilos. Yo no estoy abogando aquí por los pedófilos. Yo simplemente estoy diciendo, Jesús murió por todos. Por todos. Por el más despreciable de este mundo. Un pedófilo tal vez es una de las personas más despreciables en este mundo. Para otras personas son los homosexuales que tienen sexo. Entonces Jesús murió por todos. Ya Jesús murió por todos. Entonces hay que llevarles el testimonio de Cristo Jesús, de que Dios los ama. Dios ama al pedófilo, al homosexual, al transexual, al heterosexual, que es adúltero o sea, que tiene pecados escondidos y se cree que es bueno, cuando Jesús mismo dijo, nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Entonces, recibir al débil en la fe, aquí ya está hablando de cristianos, porque nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio, entonces, pero somos débiles en la fe, todavía no entendemos muchas cosas. Dice, pero no para contender, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come verduritas. El que come de todo, no menosprecie al que no come. Y el que no come, Pablo comía de todo, Pedro no, Pedro comía verduritas. Y el que no come, no juzgue al que come de todo, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora fíjense, hay otro ejemplo. Uno hace diferencia entre día y día. El católico guarda el domingo y los días festivos. Los protestantes, los testigos de Jehová, por ejemplo, el adventista, el sabatista, el judaizante guarda el sábado. Otros guardan el domingo. Para mí, todos los días son iguales. Para mí, todos los días son iguales. Entonces, fíjense. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Yo estoy convencido que todos los días son iguales. El que hace caso del día, por ejemplo, el que guarda el sábado, ¿para quién lo hace? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, yo no hago caso del día, para el Señor no lo hago. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Fíjense, aquí está lo más importante. Porque ninguno de vosotros vive para sí. ¿Vivimos para nosotros o vivimos para nuestro Padre Dios y para nuestros hermanos? O sea, esto es llevar la cruz, hermanos.
Vayan y estudien el video que hice, el estudio que hice Panchito y Juanito, que lo tomé de Gálatas. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Quiénes son los muertos? Los que todavía no están muertos, todavía que no entienden la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que viven? Los que ya entienden la palabra de Dios, viven para el Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Yo sé que los testigos de Jehová son mis hermanos. Yo sé que los adventistas son mis hermanos. Yo sé que los mormones son mis hermanos en Cristo. Yo sé que los católicos son mis hermanos en Cristo. Yo sé que los pentecostales son mis hermanos. Entonces fíjese, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, y dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De tal manera, hermanos, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, lo mismo que dice Jesús, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí de vez en cuando, tal vez los que mal me escriben son las personas que dicen que no se pierde la salvación. Yo siempre estoy contestando. Algunas veces el Espíritu Santo me dice, no le contestes. Y no le contesto. ¿Por qué? Porque no los conozco, no sé lo que está en su corazón. ¿Por qué a veces sí contesto? Porque bueno, porque tienen, de alguna forma, tienen el Espíritu de Dios, pero tienen eventualmente que escuchar unos para exhortación y otros para que lo entiendan. Al último, el que convence, el crecimiento lo da Dios. Entonces, por eso, o sea, si no habría que hablar de eso, entonces ¿por qué Pablo lo escribió? O sea, ya Cristo lo había dicho. ¿Por qué Pablo lo vuelve a decir? Obviamente, porque se tiene que tratar este asunto en la iglesia, hermano. Se tiene que tratar. El problema es de que ya todo mundo se cree maestro y como ya todo mundo se cree maestro, pues ahí es donde está el problema. Entonces, deja que el pastor sea pastor, deja que el maestro sea maestro, o sea que comparta la palabra de Dios. Deja que el que hace milagros en el nombre de Cristo Jesús haga milagros. Deja que el que hable en lenguas hable en lenguas. Dejen que el que interprete lenguas interprete lenguas. O sea, no debemos de andar de metiches en el ministerio de otras personas. O sea, cada quien su ministerio. Todos, todos eventualmente en conjunto somos un solo cuerpo. Entonces, ¿quién es el que crea los problemas? Es Satanás. Pero Satanás, ¿a quién usa? Los orgullosos. A los orgullosos. Y todos venimos de ahí, hermano. Todos somos fariseos de alguna forma. Entonces dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, si alguien dice, no comas carne de puerco, porque la Biblia dice, para él comer carne de puerco es pecado. Entonces, pues no comas carne de puerco delante de él. ¿Para qué lo haces enojar? Si alguien dice, guarda el sábado, porque el Señor dijo que... O sea, no te burles del que guarda el sábado o el domingo. O sea, si una persona quiere ir a misa o quiere ir al servicio en domingo porque así lo cree, no lo juzgues, no lo menosprecies. ¿Para quién lo está haciendo?
lo está haciendo para el Señor. Ahora, el que guarda el sábado o guarda el domingo dice, no me juzgues a mí, que para mí los días son iguales. O sea, la palabra es para los dos. Si tú me quieres imponer que yo guarde el sábado, entonces ya no me estás amando, porque me lo quieres imponer. No, no tienes que comer carne. O que yo de mi voluntad no quiero comer carne porque te amo, Panchito. Pero no me quieras imponer a que coma puros garbancitos o... No. O sea, no me juzgues. Fíjense bien. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Pues el reino de Dios no es comida ni es bebida. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia de Dios por el Evangelio. Cuando están en Egipto y salen de Egipto, ahí está la justicia de Dios. El Señor los saca de las injusticias del faraón que los tenía esclavizados. Ahí está la justicia de Dios. El Señor les dice, gócense en el camino a la tierra prometida. ¿Qué hicieron la mayoría? No se gozaron. Caleb y Josué se gozaron, entraron en la tierra prometida. Al entrar en la tierra prometida, ¿qué entraron? En la paz de Dios. Cuando nosotros entramos en la tierra prometida, ese es el fruto del Espíritu, ahí es en donde está la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, básicamente el Señor te quita tus miedos. No más miedo. Ya estás en la tierra prometida. Ahora, ya una vez que estás en la tierra prometida, ya ahí sí, a mis hermanos calvinistas, ya una vez que estás en la tierra prometida, ahí sí, ya el Señor está con nosotros, pero ya tú entendiste, tú ya tienes paz, estás en el reino de Dios. El reino de Dios, ahora, el reino de Dios, ¿dónde comenzó? En Egipto. Pero hay gente que se queda a medias en el camino. ¿Por qué? Porque ponen más la confianza en este mundo que en nuestro Padre Dios. Ahí es donde se pierde la salvación, hermano. Por eso es necesario enseñar eso. ¿Por qué? O sea, ¿de qué le sirve a una persona decir la salvación no se pierde, hermano? Y le tienes miedo a la muerte. Cuando le digo le tienes miedo a la muerte, ¿te vas a gozar cuando se mueran tus hijos? En la carne, nadie puede con eso, nadie. Ni aun los animales. Los animales se ponen tristes cuando matan a sus hijos. Para un hijo de Dios que entra en el reino de Dios y participa del fruto del Espíritu, ya no hay miedo. Jesús amaba a Lázaro. La palabra de Dios dice que Jesús amaba a Lázaro. Le dijeron, Señor, Lázaro está enfermo. Esa enfermedad no es de muerte. No es de muerte. ¿Cuál es la enfermedad de muerte? O sea, la marca de la bestia. ¿Cuál es? La incredulidad. Esa es la marca de la bestia, hermano. La incredulidad. Si somos salvos por la fe, entonces, ¿qué es lo opuesto de la fe? La marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? La incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Fíjense bien. Lo opuesto de fe es miedo. Es miedo. ¿Por qué castigaba a la gente? ¿Por qué Dios se enojaba con su pueblo? Porque tenían miedo. ¿Quiénes son los héroes de la fe? Los que no tuvieron miedo. No tuvieron miedo. Fueron luz en la oscuridad. Los que no, Gedeón, la gente tenía temor ahí, iban y les quitaban su comida. Y se levantó una persona ahí que no tenía miedo, como diciendo estos. Y el Señor lo llamó.
y lo escogió y le dijo, tú los vas a vencer. Ahora, él decía, no, pues ¿cómo lo voy a? O sea, yo soy un simple campesino y yo no soy nadie, Señor. Eso es típico, hermanos, eso es típico cuando el Señor nos llama. O sea, pues no, o sea, no somos dignos. Es típico entre los que somos llamados, es típico eso. ¿Qué es lo opuesto? No, no, el Señor me llamó porque yo siempre hago lo que le agrada. Yo siempre me he portado bien. No, eso es vanidad. Eso es orgullo, hermanos. Entonces, ¿qué hizo Dios a través de Gedeón con 300 hombres? Derrotó a un ejército de más de 120,000 personas. Esto no ocurrió en Grecia, hermanos. Eso ocurrió en la tierra de Israel. Eso se lo robaron los griegos. Eso pasó en la tierra de Israel. Un ejército de 300 sin pelear. Okay, déjame decirles, sin pelear. Fue Dios. ¿Qué hizo Dios? Les metió miedo. Imagínense 300 hombres que traían 300 cántaros y que traían una luz. Eso es simbólico. ¿Qué hicieron? Quebraron los cántaros. Si 300 cántaros, dijeron, o sea, los otros se imaginaron, oye, si se oyen ahí como 100, 300 personas quebrando cántaros, quiere decir que vienen millones de personas a matarnos. Y huyeron de miedo, hermanos, de miedo. Ellos no tuvieron que matarlos, simplemente les entró el miedo. Toda persona que se mete contra nosotros, se mete contra Dios y por lo tanto, ¿qué termina? En miedo. Entonces, nosotros queremos que la gente no tenga miedo, o sea, que la fe crezca. ¿Cómo crece la fe? Pues precisamente no apartando nuestra mirada de nuestro Salvador. Hay que tener siempre en cuenta a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. ¿Y qué más? Y nuestro Salvador nos dice, hónrame. Sí, Señor, yo te honro, ok. Yo te perdono todo. Yo di mi vida por ti. Ok, Señor, gracias. Ahora ama a tu prójimo. Perdónale ahí donde te ofenden. No, Señor, pero me violaron. O sea, ¿eso qué? ¿Eso qué? Perdónalo. Entonces ahí donde la gente se endurece, pues no pueden entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no resisten al Espíritu Santo. Entonces ahí donde crees que no puedes, y por lo tanto por eso no le entregas tu vida a Dios, porque te dicen, no, es que esto no se puede. Lo que no entiendes es de que simplemente tú obedeces. Señor, yo lo sigo, Señor. Yo no puedo perdonar a todas estas personas que me hicieron mal, pero ayúdeme, Señor. Yo quiero perdonarlos desde el fondo de mi corazón. Tú déjale eso a Dios, reconoce que no puedes, tú sigue a Jesús. Entonces el Señor te da la paz, te quita ese remordimiento, te quita ese coraje que tienes dentro de ti por lo que te hicieron. Te lo quita, porque son los demonios los que te tienen así. Entonces viene Jesús, dicen los demonios, I'm out of here. Entonces viene Jesús, donde está Jesús, los demonios no caben. Entonces el demonio del coraje, el demonio del miedo, el demonio de la depresión, cualquier demonio se va. Por eso se llama entrar en la paz de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque todos tenemos demonios de alguna índole. Pero cuando viene Jesús, entramos en la tierra prometida, Jesús expulsa los demonios de nuestra mente y nuestro corazón. Y es algo que nunca hemos sentido, hermanos. Por eso es sobrenatural. Entonces, fíjense.
Si miramos, y vamos a comenzar un poquito, lo voy a hacer en dos partes el estudio. Dice, por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, si ya estamos en eso, les voy a dar un ejemplo de cómo es que una persona no puede entrar en la tierra prometida luego y luego. Fíjense bien. En Génesis 1 está el ejemplo. A ver si lo pueden entender. En el principio, aquí ya no me voy a enfocar en lo literal, me voy a enfocar en lo simbólico. En el principio, ¿cuándo es el principio? Cuando Jesús muere en la cruz. Ahí está el principio. De hecho, desde el testimonio de Cristo Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros somos la tierra, los ángeles son el cielo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, haciendo lo que queremos. Nosotros somos la tierra. ¿Cuándo nos creó? Desde el primer día, simbólicamente, desde el primer día. ¿Okay? Somos tierra. ¿Okay? Entiendan eso. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De las aguas, ok. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Jesús. Ok. Ahora, ya desde el tiempo de Jesús, ¿quién tuvo ahí una lucecita? Juan el Bautista. Fue una lucecita que alumbraba. Preparen el camino del Señor. ¿Ok? Pero la creación viene con Cristo Jesús. Entonces dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Separar Dios la luz de las tinieblas es separar lo bueno de lo malo. ¿Ok? Fariseos y los que creyeron en Jesús. Los que creyeron en Jesús, ahí está la luz. Los que no creyeron a la luz, ahí están las tinieblas. ¿Ok? Entiendan eso. Ahí está a la tarde y la mañana un día. Este es el primer día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Se hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Cielos. Okay, ahí están ya los ángeles. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahí está. Dios creó a los ángeles en el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, llamó Dios a lo seco tierra. No somos tierra seca. Nosotros somos tierra seca, somos desierto. ¿Okay? Y a la reunión de las aguas llamó mares. El mar es simbólico de toda la humanidad. ¿Okay? Entonces, el pueblo de Israel anduvo en tierra seca por el desierto. ¿Cuál era el mar? El pueblo de Egipto y todas las naciones. Ese es el mar. La tierra seca es el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Jesús, creyentes y los incrédulos. La tierra seca, los apóstoles, los que creyeron en Jesús. Los mares, todos los incrédulos. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Jesús, cuando quiere comer de la higuera, tenía hojas, pero no era tiempo para dar fruto.
¿Y qué dijo Jesús? Sécate, que se secara. Y se secó al instante. ¿Por qué? Porque apenas estamos en el tercer día, hermanos. Apenas estamos en el tercer. Nosotros no podemos dar fruto ni en el primer día, ni en el segundo, ni en el tercero. Pero ya una vez que Jesús resucita, fíjense bien, aquí es la tarde y la mañana, el día tercero. ¿Cuándo empieza el cuarto día? En la tarde. Entonces fíjense, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, o sea, el sol y la luna y las estrellas. Yo siempre les he dicho, el sol, nuestro Padre de Dios, donde está Dios, ahí hay luz. Ahí donde hay tinieblas, ahí está Jesús, la luna. Ahí donde hay tinieblas, estamos también nosotros, las estrellas. Y es que honramos a Cristo y amamos a nuestro prójimo y tenemos nuestra mirada siempre en Cristo Jesús. Fíjense bien. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Para alumbrar a quién? A la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Cuándo? En el cuarto día. Y las puso Dios. ¿Quiénes fueron las primeras estrellas en el cuarto día? Los apóstoles, hermanos. Los apóstoles. ¿Cuáles son las estrellas? 100, tienen números, 144,000. Que es el diezmo. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear día y noche. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Se fijan? Seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Aquí están los demonios. Aquí están los demonios. Porque unos son los que están en los cielos y otros los que están sobre la tierra, o sea, demonios. En la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. En el libro de Job menciona cómo Dios, cómo Jesús juega con este monstruo marino, Leviatán, que es Satanás, a los grandes monstruos marinos. ¿Dónde está un monstruo marino? O sea, estás hablando de personas malignas en el mundo. ¿Okay? Ahora, aquí hay monstruos, pero el peor de todos no es en el cuarto, sino en el sexto día. Fíjense bien. Hay monstruos marinos, hay gente mala, ¿ok? En el mar, o sea, en el mundo, fuera de Cristo. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Quién los creó? Dios. Y todo ser viviente que se mueve, que en las aguas produjeron según su género. Acuérdense siempre, el mar son todas, simbólicamente son toda la humanidad fuera de Cristo. Fuera de Cristo. O sea, cuando Jesús camina sobre el mar, nos está dando un ejemplo. O sea, el mar no puede contra Jesús. O sea, el mismo César, no. Jesús caminó. Pedro quiso caminar, pero vaciló. Okay. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, en tiempo de Moisés, el mar se abrió para que pasemos como por tierra seca. Nosotros tenemos ese poder de caminar como ahí es donde están los milagros. Vienen todos esos milagros a nuestras vidas, hermanos. Recuerden esto, ¿ok? Si están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios.
Por eso yo les digo una y otra vez, hermanos, es tiempo de subir al monte de Jehová. Busquen a Cristo Jesús con todo su corazón, con toda su mente. Entréguenle todo a Cristo y déjense guiar por el Espíritu Santo. Y cuando vengan estos días muy malos que vienen, vamos a pasar. A mí ya me lo mostró el Señor. Vamos a pasar. Y fíjense, lo más importante, no solamente yo, sino junto con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. O sea, vamos a pasar como por tierra seca. Es promesa de Dios. Entonces, si ustedes no obedecen al llamado, no soy yo el que les estoy diciendo esto, hermano. Por eso yo les digo, es un mensaje bajado del cielo. Me fue dado por los ángeles de Dios. Suban al monte de Jehová. Subir al monte de Jehová básicamente es reavive el fuego del Espíritu Santo que ya está en ustedes por escuchar el Evangelio. Entonces fíjense bien, yo siempre me voy a enfocar no en Egipto, sino una vez que salimos de Egipto. Ese es mi trabajo, compartir siempre en el camino de entre Egipto y la tierra prometida, o sea, los 40 años en el desierto. Ese es mi trabajo. Eso lo voy a hacer literalmente en el segundo estudio. Entonces fíjense bien, quiero terminar esta primera parte en la creación que ya estaba escrito en el libro de Génesis. En el cuarto día, ya miramos, este es en el quinto. Dijo pues en el quinto, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Buitres, águilas, todo tipo de animales que se alimentan, acuérdense, de personas que se arrastran sobre la tierra, como las serpientes, de personas que andan como los ratones, como los lagartijos, como las iguanas, Esos somos nosotros. Si no, si no estamos siendo llevados por la palabra de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios. ¿Okay? Porque Cristo murió, resucitó el tercer día. En el cuarto día ya tenemos que ir caminando en el Señor. ¿Okay? Entonces fíjense bien, este es el quinto día. Multiplíquense las aves en la tierra. Los demonios se multiplican, ¿okay? En el quinto día. Ahora aquí es donde viene la marca de la bestia. Pero también a imagen de Dios. Fíjense bien. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Ya pasamos el quinto día. Este es el sexto día. Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales en la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género. El ganado somos nosotros. Nosotros somos los bueyes, dice Pablo. O sea, no, está en 1 Corintios 9. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Una persona que anda queriendo, ya una vez que tenemos la palabra de Dios, Dios quiere que tengas mucho dinero, y que ahí andamos arrastrados. Somos animales que nos estamos arrastrando. O simplemente somos esclavos del pecado. No nos hemos limpiado con la sangre del Cordero. Y vio Dios que era bueno. Porque acuérdense, Dios le da de comer aún a las aves del cielo. Tanto a los ángeles que caminan con Cristo como a los ángeles diabólicos. Dios les da de comer a todos. Entonces fíjense,
¿A quién le da Jesús a comer? Básicamente al que no lo quiere honrar y al que no quiere amar. Básicamente, fíjense bien. Entonces dijo Dios en el sexto día. ¿Cuándo somos a imagen de Dios? En el sexto día, no antes, hermanos, no antes. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. Los peces del mar, el pueblo de Israel. ¿Y quién es el que se está señoreando ahí? Pedro, Pablo, o sea, los apóstoles. Y los 70 que mandó. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos. Pablo dijo, ¿de dónde sacó Pablo? Dice, que no saben ustedes que nosotros juzgamos a los ángeles. De aquí lo sacó, del Génesis. O sea, nosotros nos enseñoreamos otra vez. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, o en el que anda como bestia, sin entendimiento, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Jesús el varón, nosotros somos la hembra, la iglesia, la esposa de Cristo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, o sea, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Al que crea será salvo, al que no crea recibe la marca de la bestia. Ya hay condenación, ¿ok? Entonces dice, y señoreé en todo. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. O sea, el Señor nos da el poder sobre todo, hermanos, sobre todo. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces debemos de comer todo árbol que da semilla, entendiendo que son las personas que creen el evangelio. Y a toda bestia de la tierra. O sea, ¿cómo quitamos que una persona deje de ser bestia predicándole el evangelio? Y a todas las aves de los cielos. Y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el sexto día. Entonces aquí está cuando tenemos definitivamente que dar fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, o sea, lo que está en Romanos 5 del 1 al 5. Tenemos que dar fruto. Nuestra fe debe de permanecer, hermanos. O sea, es un espíritu, es un solo espíritu. El espíritu de la fe es el mismo espíritu que nos ayuda en el camino para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es, se los voy a leer, que está en Primera de Juan. Fíjense bien. Primera de Juan 4:18, y con esto termino la primera parte y continuamos en la segunda parte, y me voy a ir específicamente al Antiguo Testamento para que vean el ejemplo también ahí. En el amor, o sea, en nuestro Padre Dios, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Si tú todavía tienes miedo a la incertidumbre, si tienes depresiones, si tienes miedo a lo que te pueda pasar,
Eso es un signo, esa es una señal de que eres débil en la fe. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Todavía no has entendido o simplemente estás en el proceso. ¿Ok? Si estás en el proceso y tienes tu esperanza en Cristo Jesús, adelante, sigue adelante. Cristo está cerca de la victoria. ¿Ok? Entonces dice, porque el temor lleva así en sí castigo. Entonces, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todavía no eres a imagen de Cristo. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía tienes miedo. Todavía tienes miedo. Cristo nunca tuvo miedo. ¿Cuándo fue cuando le dio miedo? Cuando recibió nuestros miedos. Los de toda la humanidad los cargó Cristo. Entonces Cristo cayó en él. Todo lo que nos pertenecía a nosotros por ser pecadores, lo llevó él. Por eso por eso sudó sangre. Dios descargó su ira en su Hijo amado Jesús para decirnos cuánto nos ama. Entonces nuestra fe, hermanos, nuestra fe la podemos ver en donde estás. Si tú ya no tienes temor, o sea, andas caminando en el Espíritu, así como dice Romano 8, donde dice, déjense se los leo. Y con eso termino la primera parte. Este es a donde tenemos que llegar y permanecer ahí. Entonces, fíjense. Una vez que has entrado en la tierra prometida, o sea, ya Cristo te quitó tus miedos, es obviamente ya tuviste el encuentro con Cristo Jesús, ya lo conoces. Fíjense, aquí está la fe de los santos que ya están en el reino de los cielos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Se fijan? Ya aquí ya venció la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, si ya Jesús pagó por nuestros pecados carnales, vamos a enfocarnos en lo espiritual, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. So, fíjate aquí. Todavía tienes en tu mente que vas a comprarte casas y que vas a hacer esto y que vas a hacer el otro en relación al dinero. Eres carnal. Todavía no entras en la tierra prometida. Te estás haciendo necio. Te estás haciendo necio. Esto es pues ya ha pasado un tiempo en el Señor y todavía no has hecho eso. Ahora, si vives para Jesús, pues tú ya lo entiendes. Ya lo entiendes. Ya tienes paz en el Señor. Ya lo entiendes. Pero sobre todo aquí yo le estoy hablando a las personas básicamente que están en la playa, ya salieron de Egipto, ya comieron el Evangelio, pero están en la playa y viene Satanás en contra de nosotros y la gente anda
jugando, jugando. Cuando debería, o sea, enfocados en la carne y no enfocados en el espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, felicidad en el Señor. ¿Dónde estás tú ahorita, hermano Panchito, hermana Panchita? ¿En dónde estás tú? ¿Tienes temor a la muerte? ¿Andas pensando en las cosas de la carne? ¿Todavía andas juzgando a los hermanos de otras denominaciones? ¿O los menosprecias? Toma la palabra de Dios para medir tu fe. Sé honesto contigo mismo. Sé honesto contigo misma. Si no estás todavía ahí a imagen del Señor, bueno, acuérdate, en Cristo Jesús ya somos perfectos. Si vas en el camino a la tierra prometida para dar fruto, acuérdate que el Señor se manifiesta en tus debilidades. Pero Satanás va a hacer todo lo posible para rescatarte. Ahí, por ejemplo, si tienes miedos, Satanás puede inclusive alejarse de ti un poco para que no pongas la mirada en Cristo Jesús. Tienes que tener la sabiduría para saber si viene de Satanás o viene de Dios. Para poder llegar al fruto del Espíritu en relación a la paz, acuérdate de Pablo como este ejemplo. Ve y lee el libro de los Hechos. Cuando a Pablo lo llevan a Roma, él va en la nave es el Evangelio simbólicamente, y hay una tormenta. De hecho hubo un huracán. Está en la historia. Hubo un huracán. Y Pablo inclusive pensó que iba a morir en la tormenta, en el mar. Pensó que se iba a ahogar. Pero ¿qué pasó? Vino un ángel del Señor, y le dijo: Pablo, nadie va a morir. Se va a perder la nave, pero nadie va a morir. Ahí cuando Pablo andaba perdiendo toda esperanza, él tuvo su esperanza en el Señor, pero llegó un tiempo donde dice: perdí mi esperanza. Entonces nosotros somos débiles. Entonces nosotros no somos fieles. Dios sí. Dios dijo: yo voy a cuidar de ti aunque tú duermas. Ahí cuando Pablo se estaba durmiendo, donde perdió toda esperanza, vino el Señor, vino el ángel y le dijo: Pablito, así como le dijo a Pedro: Pedro, despierta, y lo sacó de la prisión. Es lo mismo. Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. Ya una vez que Dios te rescata de una forma sobrenatural de estas cosas, ¿qué pasa con tu fe? Esta flama sube hasta acá. ¿Por qué? Porque ya lo viste. Ya nadie te lo platicó, lo viste literalmente por haber puesto tu mirada, por no despegar tu mirada de Cristo Jesús, de nuestro Padre Dios, que hizo muchas maravillas y las sigue haciendo. Entonces eventualmente Dios te recompensa y te rescata y te da la paz. Acuérdense que el reino de Dios es amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Sé honesto contigo mismo, contigo misma, hermana, y no te desanimes. No te desanimes. Pon tu mirada en Cristo Jesús. No tengas miedo. El miedo te lo quita el Espíritu Santo. Te lo quita Cristo. Lo único que tienes que hacer es permanecer y gózate. Cuando Satanás te persigue, porque sigues a Jesús, y ahí cuando menos lo esperas, porque Jesús viene cuando menos lo esperamos, viene y nos da la paz. Nos da
la alegría a nuestros corazones. La paz de Cristo esté con todos ustedes.